Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde siempre les traemos la información más jugosa y picante del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una noticia que está dando la vuelta al mundo y tiene como protagonista a uno de los galanes más aclamados de la televisión, Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman, ese hombre que nos roba el aliento con cada sonrisa y nos enamora con cada personaje, está metido en líos. Y según los rumores que corren por internet, podría terminar arrestado. Ya sé, están tan impactados como yo. Pero no se preocupen, que aquí estoy yo para desenredar toda esta madeja y contarles la verdad detrás de este escándalo. Antes de que entremos en materia, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos cargados de información, exclusivas y chismes jugosísimos. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos contenido nuevo. Y ahora sí, vamos al grano. El título del vídeo es bastante explosivo, lo sé, Can Yaman en líos, lo arrestarán por esto. Imperdible. Pero antes de que empiecen a imaginar escenarios catastróficos con Can tras las rejas, quiero aclarar que la situación es un poco más compleja de lo que parece. La palabra arresto puede ser un poco exagerada, pero sí es cierto que Can Yaman se encuentra en medio de una controversia legal que podría acarrearle serios problemas. Todo comenzó hace unas semanas, cuando se filtraron en redes sociales unas imágenes comprometedoras del actor durante un evento privado. En las fotos se veía a Can Yaman en una actitud bastante, digamos, efusiva, con una fan. Algunos medios incluso llegaron a insinuar que había consumido sustancias ilegales, aunque esto nunca se ha confirmado. La calidad de las imágenes era borrosa, pero lo suficiente para desatar una tormenta mediática. Se le veía rodeado de personas, con el rostro enrojecido y gesticulando de forma animada. Varios expertos en lenguaje corporal analizaron las imágenes, sugiriendo diferentes interpretaciones, desde simple alegría hasta un estado de alteración. Lo que sí es cierto es que el contexto, sumado a la posterior denuncia, pintó un panorama poco favorable para el actor. Pero lo que realmente encendió la mecha fue una denuncia que presentó una mujer, identificada como Aisé Demir, quien asegura haber sido agredida verbalmente por Can Yaman durante ese mismo evento. Según la denuncia, Aisé Demir se acercó al actor para pedirle una foto, pero Can Yaman se negó de manera grosera y la insultó con palabras muy hirientes. La declaración jurada de Aisé Demir, que posteriormente fue filtrada a la prensa, describe el incidente con detalles escalofriantes. Según su relato, al acercarse a Can Yaman, este la miró con desprecio y le dijo: «No te me acerques, eres repugnante. No tengo tiempo para fotos con gente como tú». Aisé Demir, en su declaración, afirmó que quedó completamente devastada por la reacción del actor. Estaba muy emocionada por conocerlo, declaró Aisé Demir en una entrevista a un programa de televisión turco. «Soy una gran fan de su trabajo y lo admiro mucho. Pero su actitud fue terrible. Me sentí humillada y avergonzada. Nadie merece ser tratado así, y menos por una persona a la que admiran». La entrevista fue un éxito rotundo en términos de audiencia, pero también avivó las llamas de la controversia. Las redes sociales se llenaron de comentarios divididos, algunos apoyando a Aisé Demir y condenando la actitud de Can Yaman, mientras que otros la acusaban de buscar fama a costa del actor. La joven, sin embargo, se mantuvo firme en su relato, insistiendo en que solo buscaba justicia. La denuncia de Aisé Demir rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de indignación contra Can Yaman. Muchos usuarios lo acusaron de ser arrogante, prepotente y de abusar de su fama y poder. Los hashtags #Can Yaman es un agresor y #justicia para Aisé se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con acérrimos defensores y detractores del actor intercambiando insultos y acusaciones. La situación era tan tensa que varios medios de comunicación decidieron moderar los comentarios en sus plataformas para evitar la proliferación de discursos de odio. Otros, sin embargo, salieron en su defensa, argumentando que Aisé Demir podría estar mintiendo o exagerando la situación para obtener fama y dinero. Algunos fans incluso comenzaron a investigar el pasado de Aisé Demir, buscando algún indicio que pudiera desacreditar su testimonio. Circulaban rumores de que era una buscafama, y que ya había intentado acercarse a otros famosos con intenciones similares. Sin embargo, ninguna de estas acusaciones fue confirmada. Pero la cosa no quedó ahí. Días después de la denuncia de Aisé Demir,
Otra mujer, identificada como Elif Kaya, también acusó a Can Yaman de agresión verbal. Elif Kaya aseguró que H. había tenido un encuentro similar con el actor en un restaurante, donde también le había pedido una foto y había recibido una respuesta grosera e insultante. El relato de Elif Kaya era sorprendentemente similar al de Aisha Demir. Según su testimonio, al acercarse a Can Yaman en el restaurante, este la ignoró inicialmente. Al insistir, el actor la miró con frialdad y le dijo: «Lárgate de aquí, estoy comiendo. No molestes». Elif Kaya afirmó que se sintió completamente humillada, y que decidió hacer pública su experiencia para evitar que otras fans sufrieran el mismo trato. «No entiendo por qué se comporta así», declaró Elif Kaya en su cuenta de Twitter. «Es un actor famoso y debería ser más amable con sus fans. No cuesta nada ser cortés y respetuoso. Me decepcionó mucho su actitud». El tuit de Elif Kaya se volvió viral en cuestión de minutos, multiplicando aún más la presión sobre Can Yaman. La opinión pública estaba cada vez más dividida, con algunos cuestionando la veracidad de las acusaciones y otros exigiendo una disculpa pública por parte del actor. Con 2 denuncias en su contra, la situación de Can Yaman se complicó aún más. La Fiscalía turca abrió una investigación para determinar si el actor había cometido algún delito. Si se le declara culpable de agresión verbal, Can Yaman podría enfrentar una pena de prisión de hasta 6 meses. La gravedad de la situación era innegable. Si bien la pena de prisión no era excesivamente larga, el impacto en la carrera y la imagen pública de Can Yaman podría ser devastador. La Fiscalía inició una exhaustiva investigación, entrevistando a testigos, revisando las imágenes de seguridad del evento y el restaurante, y analizando las declaraciones de Aisha Demir y Elif Kaya. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. El equipo legal de Can Yaman ha negado rotundamente las acusaciones y ha asegurado que el actor es inocente. Sus abogados han argumentado que las denuncias son falsas y que forman parte de una campaña de desprestigio contra Can Yaman. La estrategia de la defensa se centró en desacreditar los testimonios de Aisha Demir y Elif Kaya, presentando contradicciones en sus relatos y poniendo en duda su credibilidad. También argumentaron que Can Yaman es una figura pública muy asediada por sus fans y que, en ocasiones, se ve obligado a negarse a peticiones de fotos o autógrafos para proteger su privacidad y seguridad. «Estamos seguros de que Can Yaman es inocente», declaró Abukat Demir, el abogado principal del actor, en una conferencia de prensa. «Estas acusaciones son completamente falsas y carecen de fundamento. Creemos que hay personas interesadas en dañar la imagen de Can Yaman y en perjudicar su carrera. Vamos a presentar todas las pruebas necesarias para demostrar su inocencia». La conferencia de prensa del abogado Abukat Demir fue transmitida en vivo por las principales cadenas de televisión turcas y generó un nuevo debate en las redes sociales. Muchos criticaron la actitud defensiva del abogado, acusándolo de minimizar la gravedad de las acusaciones y de intentar desacreditar a las denunciantes. El equipo legal de Can Yaman también ha presentado una contrademanda contra Aisha Demir y Elif Kaya por difamación y calumnias. Sus abogados argumentan que las denuncias falsas han causado un grave daño a la reputación del actor y han afectado su trabajo y su vida personal. La contrademanda del equipo legal de Can Yaman sorprendió a muchos. Algunos la interpretaron como una medida desesperada para presionar a las denunciantes y obligarlas a retractarse, mientras que otros la vieron como una señal de la firme convicción del actor en su inocencia. Can Yaman está muy afectado por esta situación, declaró Abukat Demir. Él es una persona amable y generosa, que siempre ha tratado con respeto a sus fans. Es injusto que se le acuse de algo que no ha hecho. Confiamos en que la justicia prevalecerá y que se demostrará su inocencia. La defensa de Can Yaman también presentó testimonios de otros fans que afirmaban haber tenido experiencias positivas con el actor, describiéndolo como amable, atento y dispuesto a complacer a sus seguidores. Mientras tanto, Can Yaman ha permanecido en silencio y no ha hecho ninguna declaración pública sobre las acusaciones. Sus representantes han emitido un comunicado en el que piden respeto a su privacidad y aseguran que el actor está colaborando plenamente con la investigación. El silencio de Can Yaman alimentó aún más las especulaciones. Algunos lo interpretaron como una señal de culpabilidad, mientras que otros lo vieron como una estrategia para evitar declaraciones que pudieran perjudicar su defensa. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Quién o quiénes podrían estar interesados en dañar la imagen de Can Yaman? Hay varias teorías que circulan por Internet.
Algunos sugieren que se trata de una venganza de una expareja o de un antiguo socio comercial. Los rumores sobre las conflictivas relaciones pasadas de Can Yaman-Resu surgieron con fuerza. Se mencionaron nombres de exparejas que presuntamente guardaban rencor al actor y que podrían estar detrás de la campaña de desprestigio. Otros creen que podría ser una estrategia de un competidor para perjudicar su carrera. La feroz competencia en la industria del entretenimiento turco es bien conocida. Algunos sugieren que rivales de Can Yaman podrían estar orquestando una campaña para dañar su imagen y abrirse camino en la escena televisiva. También hay quienes piensan que todo es una simple coincidencia y que Can Yaman simplemente tuvo la mala suerte de encontrarse con dos fans conflictivas. Esta teoría, aunque más simple, no puede descartarse por completo. La presión y el asedio constante de los fans pueden llevar a situaciones tensas y malentendidos, especialmente en el caso de figuras públicas como Can Yaman. Lo cierto es que la verdad aún no se conoce. La investigación sigue en curso y las autoridades turcas están recabando pruebas y testimonios para esclarecer lo sucedido. Hasta que no se dicte una sentencia, Can Yaman seguirá siendo inocente a los ojos de la ley. La incertidumbre pesa sobre el futuro de Can Yaman. La resolución del caso podría tardar meses, incluso años, y el resultado final es impredecible. Pero independientemente de lo que ocurra en el futuro, este escándalo ya ha dejado una marca en la imagen de Can Yaman. Muchos fans se sienten decepcionados y han expresado su desilusión en redes sociales. La base de fans de Can Yaman, que siempre se había mostrado incondicional, se dividió en bandos enfrentados. Muchos expresaron su decepción y desilusión, mientras que otros se mantuvieron firmes en su apoyo al actor. Algunas marcas y empresas han retirado su apoyo al actor, temiendo que la controversia pueda afectar su reputación. El impacto económico de la controversia es innegable. Varias marcas y empresas, que antes patrocinaban a Can Yaman, decidieron suspender sus contratos ante el temor de que la polémica afectara su imagen pública. Sin embargo, también hay muchos fans que siguen apoyando a Can Yaman y que creen en su inocencia. Han organizado campañas en redes sociales para defenderlo y para pedir justicia. Han creado hashtags como #We Stand With Can Yaman y #Can Yaman is Innocent, que se han viralizado en todo el mundo. El apoyo incondicional de sus fans es el principal activo de Can Yaman en estos momentos. Las campañas en redes sociales y las muestras de afecto de sus seguidores le brindan una importante inyección de moral y demuestran que, a pesar de la controversia, aún cuenta con un gran respaldo. En definitiva, el caso de Can Yaman es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden influir en la opinión pública y cómo una simple denuncia puede convertirse en un escándalo de proporciones internacionales. Es importante recordar que todos tenemos derecho a la presunción de inocencia y que nadie debe ser juzgado antes de que se demuestre su culpabilidad. La presión mediática y la condena social pueden tener consecuencias devastadoras en la vida de una persona, incluso antes de que se dicte una sentencia. Así que, ¿será arrestado Can Yaman? La respuesta corta es, no lo sabemos. La investigación sigue en curso y el futuro del actor depende de lo que decida la justicia turca. Pero lo que sí sabemos es que este escándalo ha puesto a Can Yaman en el centro de la polémica y ha generado un debate sobre la responsabilidad de los famosos y el trato que deben recibir sus fans. La delgada línea entre la admiración y el acoso, la privacidad de las figuras públicas y el derecho a la información son temas que se han puesto sobre la mesa a raíz de este escándalo. En resumen, hemos visto cómo Can Yaman se encuentra envuelto en una controversia legal tras ser acusado de agresión verbal por dos mujeres. Hemos analizado las denuncias, la defensa del actor, las posibles motivaciones detrás del escándalo y las consecuencias que esto ha tenido en su imagen y su carrera. Hemos visto que la verdad aún no se conoce y que el futuro de Can Yaman depende de lo que decida la justicia turca. El desenlace de esta historia es incierto, pero lo que sí es seguro es que ha dejado una profunda huella en la carrera y la vida personal de Can Yaman. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo cargado de información y chismes jugosos. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirnos qué piensan de todo este asunto. ¿Creen que Can Yaman es inocente o culpable? ¿Creen que las denuncias son falsas o verdaderas? Queremos saber su opinión. Y no se olviden de proponer temas para próximos vídeos. ¿Quieren que hablemos del último drama entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿O quizás del nuevo proyecto de Quant Atl 2? Sus sugerencias son muy importantes para nosotros.
Muchas gracias por ver nuestro vídeo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recuerden, La Vida es como una telenovela turca, llena de drama, pasión y giros inesperados. Hasta la próxima. Y manténganse sintonizados, porque el próximo vídeo les traerá un chisme aún más jugoso. Hasta pronto, amantes del drama.